La información que los ponentes han dado se las vamos a enviar correo electrónico a los municipios. Agradecemos su asistencia y por último escucharemos al intendente Óscar Andrés Moreno Gaviria, abogado de la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y diplomado en Equidad de Género. Muchas gracias. Bueno, me tocó el turno más anhelado. Entonces, como ya afortunadamente las personas que me antecedieron trabajaron el tema de cifras y el fenómeno como tal, entonces me voy a referir exactamente a las rutas que tiene establecida la Policía Nacional para atender el caso de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar. Voy a pasar esto. Entonces, nosotros tenemos la activación de la ruta, la intervención de la Policía Nacional en tres momentos. El primero, cuando la mujer afectada busca la atención de la Policía Nacional directamente la mujer va a decirle al policía que me pasa esto, tengo esta dificultad, este problema, este agresor. Segundo caso, cuando la policía conoce de la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar en flagrancia, es decir, que por una llamada telefónica o va patrullando y conoce el caso. Y un tercer caso es cuando una autoridad competente, puede ser la comisaría de familia, puede ser un juez de control de garantías, nos remite el caso a la Policía Nacional. Entonces son tres momentos, tres rutas que está con la policía, las cuales activa esa ruta de protección y atención. Importante decir que nosotros, la Policía Nacional, trabaja en dos líneas. Primera, una línea investigativa, es decir, cuando ya desafortunadamente el hecho violento se consumó, es decir, ya hay lesiones personales, ya hay feminicidio, entonces ya entra policía judicial con la articulación con la fiscalía para el tema investigativo. Y otra línea que es de estas tres, que es la línea de prevención, es decir, que ya hay un riesgo mayor de que se pueda cometer unas lesiones personales o un feminicidio, entonces entra la policía a atenderlo. Entonces, la primera ruta, cuando la mujer acude directamente a la Policía Nacional. Entonces, aquí nosotros trabajamos principalmente el tema que tiene que ver con la capacitación al interior de la policía. Es decir, que el policía sepa asesorar a la mujer cuando la víctima acude a la institución. Entonces, decirle que la ruta que debe seguir, la autoridad a la que debe acudir es a la comisaría de familia, que debe de acudir a un reconocimiento médico legal. Nosotros tenemos una guía al interior de la policía, una guía de atención a casos de violencia intrafamiliar, una guía de atención a mujeres víctimas de violencia. Entonces, donde se establece todo el protocolo de la buena atención, lo que nos hablaba ahorita la doctora Gladys, no revictimizar a la mujer, no hacer comentarios inadecuados, no hacer valoración de ningún caso, simplemente asesorarla, decirle cuál es la autoridad competente. Entonces dice, principalmente es esto, decirle que la comisaría de familia es la autoridad que debe de atender el caso, o si se constituye delito, inmediatamente acompañar a la víctima a la Fiscalía General. Si la víctima refiere que convive con el victimario y esto presenta un riesgo, el funcionario de policía deberá acompañar a la víctima a sacar las cosas. Porque muchas veces la mujer sale sin documento de identidad, sale con lo que tiene puesto, entonces ¿cómo va a regresar allá si allá es al victimario? Pues la policía debe de acompañar a esa víctima hasta la residencia, ¿cierto? Y, como lo mencioné anteriormente, acompañar a la víctima en la medida de lo posible a la autoridad competente. Segundo caso, en caso de flagrancia.
Entonces, si la persona presenta lesiones personales o abuso sexual, deberá trasladarla inmediatamente al centro asistencial para la elaboración del reconocimiento médico legal, identificación e individualización del victimario. Si la víctima es menor de edad, o en el caso que se encuentre involucrado un niño, niñas o adolescentes, se debe coordinar con Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de los derechos. Diligenciar los formatos de policía judicial que maneja la policía, lo que hablaba ahorita el doctor Carlos Mario, el informe ejecutivo de primer respondiente para dejar a disposición de la Fiscalía. Traslado del agresor y la víctima a la Fiscalía. Aquí es muy importante que nos ha ocurrido, y estamos trabajando mucho en eso, que muchas veces se captura a la persona y en la misma patrulla donde se capturó al agresor va la víctima, ¿cierto? Entonces, por separado, en una patrulla va el capturado, el agresor, y el otro la víctima. Aquí dos artículos, dos disposiciones que nos establece el Código Nacional de Policía y Convivencia que se pueden aplicar en estos casos. Y uno es traslado por protección, es decir, que el policía puede retener lo que se llamaba anteriormente retención transitoria, pero que ahora se denomina traslado por protección, de ese agresor al comando de policía. Lo puede retener transitoriamente, pero no como una retención, sino como una protección para la víctima o para el mismo agresor. Lo puede retener hasta 12 horas. 12 horas puede estar en el centro de protección y asistencia o en el comando de policía. Y el artículo 163 nos habla del ingreso a inmueble sin orden escrita. Este artículo, cuando entró en vigencia el Código Nacional de Policía, tuvo mucha controversia por los medios de comunicación. Ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde nos dice que es exequible en esos 5 puntos que nos trae ahí, principalmente el primero para nuestro caso, que es para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio. En ese caso, si un vecino escucha que los gritos, los niños llorando, llaman a la policía puede ingresar sin permiso de los residentes. Puede ingresar, ¿cierto? Puede ingresar. ¿Qué condicionó la Corte Constitucional en este caso? Después de ingresar, debe de hacer un informe, valga la redundancia, informando a los propietarios o dueños por qué tuvo que ingresar. Esa es la condición que le puso la Corte Constitucional, pero este artículo se puede aplicar, no hay que pedir permiso, se ingresa, ¿cierto? Y este artículo 166, también del Código Nacional de Policía y Convivencia, nos habla del uso de la fuerza, que en el caso de que el agresor se resista a la aprehensión, a la retención, el policía puede utilizar la fuerza, ¿cierto? Siempre con los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad. Esto lo trabajamos mucho nosotros al interior de la policía, porque somos los que aplicamos esta ruta, es decir, de que este no es un delito querellable. La denuncia puede ser presentada por cualquier persona, porque muchas veces el policía está supeditado y le dice a la víctima, es que si usted no denuncia, entonces no se puede hacer nada, ¿cierto? Es un delito no conciliable, no desistible, y la mujer no está obligada a ser confrontada con el agresor. Parámetros que trabajamos mucho al interior de la policía. Y la última ruta es cuando una autoridad competente nos remite el caso de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar. Entonces debe ser siempre una remisión escrita por parte de la autoridad competente. Las medidas que nosotros aplicamos, las medidas de protección que hablaba ahorita la doctora Patricia, la doctora Raquel Adriana, que el juez ordena medidas de protección, que la comisario ordena medidas de protección, casi siempre, muchas de esas medidas, es la policía la que materializa esas medidas de protección. Son muchísimas. Entonces, por ejemplo, ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación.
Entonces es la policía que muchas veces quien tiene que ir hasta allá, hasta la casa, a decirle al agresor que tiene que desalojar. La medida número 8, ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento para su ingreso al lugar de domicilio cuando se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad. Suspender al agresor la tenencia de porte de armas de fuego. Muchas veces el agresor porta armas de fuego ilegalmente. Por ejemplo, hemos tenido casos de vigilantes, de personas de seguridad que se les suspende esa tenencia de armas de fuego, no las pueden tener. Cuando es ese caso de las armas de fuego, se le debe remitir a la autoridad competente, en este caso es al Departamento de Control y Comercio de Armas del Ministerio de Defensa, para que le suspenda ese permiso. Ordenar al agresor, bueno, esto ya. Cuando la comisaria, el comisario de familia va a otorgar medidas de atención que son distintas a las medidas de protección, que ya lo hemos hablado antes, esas medidas de atención están compuestas por habitación, por alimentación y por transporte, está sujeta muchas veces a la valoración del riesgo que hace la policía. Esa valoración del riesgo es un formato, una valoración que hace la policía, un estudio donde determina que si esa mujer se queda donde está, corre riesgo, que está en peligro su vida. Entonces, con base en ese estudio, en esa valoración, se lo remite a la comisaria de familia dentro de las 48 horas siguientes a recibir la solicitud, y la comisaria con esa valoración le ordena, porque es autoridad jurisdiccional en ese momento, a la EPS el otorgamiento de esas medidas de atención, que puede ser que la traslade para un hotel, sino que le dé el subsidio monetario. Esa es la que aplica ahí en la valoración del riesgo. Ya para terminar, esas son las 3 rutas. Nos decían de la Secretaría de la Mujer que aunque muchas veces las cifras nos desestimulen y nos bajen un poquito la moral, debemos de fijarnos más en las mujeres que hemos salvado y no en las que desafortunadamente ya no están con nosotros. Muchas gracias. Bueno, queremos entonces agradecerlos a todos los expositores, a todas las instituciones que nos acompañaron. Esperamos poderles enviar al correo electrónico las memorias. Igual vamos a subirlas a la página de acá de la Gobernación. Y como teníamos un tiempo para poder tener la comunicación con los municipios, creo que ya empiezan a... No hay preguntas, doctor. No hay preguntas en el momento. Las podrían enviar al chat y ahí entonces... Y aquí dentro de la audiencia hay 2 preguntas. Entonces empezamos acá, luego las hacemos allá. Listo. Muchas gracias. La primera es para que se analice la situación frente a la responsabilidad que le entregó la Fiscalía General de la Nación a los comisarios y comisarias de familia, ya que ellos no pueden ser policía judicial y pueden ser jueces en los procesos de violencia intrafamiliar, porque está por encima de la ley 575 que les entregó la competencia para que adelanten medidas de protección en los procesos de violencia intrafamiliar, y ahí ellos son jueces, y tan es así que la segunda instancia son los jueces de familia. Por lo tanto, si el acto legislativo 03 de 2002 cambió la competencia de la Fiscalía, que no puede adelantar instrucción sumaria, y para ellos tienen una policía judicial, lo propio pasa con los comisarios y comisarias de familia, no pueden cumplir con funciones de policía judicial. Y lo segundo, también es muy importante que se analice con respecto al mismo grupo poblacional, pues, de comisarios de familia, el tema de que la competencia subsidiaria está primando sobre la competencia funcional. Es decir, si en este momento una mujer va a un municipio a solicitar medidas de protección y resulta que el comisario o la comisaria está atendiendo una competencia que es de un defensor de familia y el despacho está cerrada y la mujer es asesinada, esa es la competencia misional de todas las comisarías de familia.
Por lo tanto, no solamente responde el comisario de familia, sino que responde civilmente el municipio, porque se está descuidando la competencia misional de las comisarías de familia. Hoy, la mayoría de los centros sociales tienen todo su equipo de defensorías de familia y, de acuerdo al decreto 4840-2007, era una condición resolutoria, es decir, que si ya están nombrados todos los defensores de familia, primero, los comisarios de familia solamente harían actos urgentes y deben derivar al defensor de familia para que continúen conociendo, y segundo, ya cualquier atención que continúe haciendo adolecería de nulidad, sumado a que están dejando de cumplir su misión institucional consagrada en el artículo 83. ¿Ya? Sí. ¿Algo así? Ah, bueno, hágale pues. Buenas tardes ya. Yo soy inspector de policía y cuando se ha llegado a un caso en donde resulta pues afectada por lo general una mujer, marcos contextos de las diferencias de la violencia intrafamiliar, hemos expedido una solicitud a la policía, que la denominamos a veces medida de protección, solicitando una medida de protección especial a la víctima, de acuerdo a la ley 1257. Y la policía sí la atiende, pero a los 2 o 3 días nos llega un oficio diciendo que ese caso no es objeto de protección especial por parte de la policía, que sin embargo se les van a dar unas medidas de autoprotección y si se les pide pues digamos una atención, pero hay un oficio. Entonces yo quisiera saber qué es lo que está pasando o cuál es el grado de evaluación o si en verdad no es objeto de protección especial como nos lo dicen a veces en los oficios que nos remiten a los 2, 3, 4, 5 días. Ya había otra, pero... Aquí estoy. Y lastimosamente me tuve que parar porque la doctora Raquel se iba a ir y era para ella. ¿Cómo hacer nosotros, los comisarios de familia? Buenas, ¿cómo están? Soy Luz Elena Sánchez, comisaria de familia municipio de La Estrella. Ella, la doctora Raquel, porque nosotros siempre hemos contado con la doctora Raquel un apoyo grandísimo para las comisarías de familia. Y le decía, los conceptos tan claros que los tiene ella, cómo nosotros acceder a ellos, entonces no los dé porque nos está pagando. Pero venga, yo pienso que no puedo romper el protocolo del evento. El gobierno contesta las primeras preguntas, policía contesta las segundas y luego usted puede hablar con la doctora Raquel cuando quiera. Perfecto, entonces para gobierno. Listo, repito, ¿cómo hacemos nosotros esos conceptos tan importantes que acaba de dar la doctora Raquel? Qué bueno que los comisarios, porque mire lo que acaba de decir, hemos dejado a un lado lo misional para atender las competencias subsidiarias. 2, frente a la policía judicial, nosotros venimos ejerciendo esas funciones. Aquí nos está diciendo, nos aclara ella, que hacía parte del público, entonces nos interesa mucho tener eso, para cuando nos toque responder ese concepto tan claro como lo tiene, pues acceder a eso. Lo otro, no he terminado. Para la policía, en la intervención, ¿qué hacer nosotros cuando las órdenes de protección, cuando lo impartimos los comisarios de familia, hay algún requisito, o sea, además de expedirla, porque nos está pasando con los comandos? No la damos porque el comisario no me acompaña. Así. Entonces, gravísimo. Con funciones jurisdiccionales, yo no he visto un juez que vaya a acompañar a la policía a hacer el desalojo. Entonces, nos está pasando eso. Los protocolos para saber exactamente sobre la situación de riesgo de la víctima, no los están cumpliendo. Entonces, quería saber qué bueno que la policía fuera directamente a los municipios, en este caso de de La Estrella, y nos capacite la policía. Porque las víctimas estamos quedando, la doctora Patricia sabe, me ha visto, esperemos cantidad de órdenes de protección nugatorias. Igual pasa con el sistema de salud. No, cuando se dan las medidas de asistencia, tampoco, no las están otorgando. Entonces uno que dice, bueno, yo cumplo, pero los demás. Y me preocupa lo que dijo la procuradora, que se lo voy a contar. No lo entendía, o sea, lo entendía así, pero queda en el aire. Entonces, somos funcionarios públicos 24 horas al servicio porque estamos hablando de derechos humanos. ¿Dónde quedan los derechos humanos de nosotros como servidores públicos cuando lo territorial, en el caso nuestro, no tiene una comisaría permanente? Nosotros también somos seres humanos, somos mujeres, tenemos familias y tenemos derecho a un descanso. Y en muchos comisarios
comisarios, no hablo por lo mío, que no hay pues quien atienda las denuncias en la noche porque o la fiscalía no está, no hay un centro de recepción, no hay un protocolo claro, entonces quedamos que tenemos que atender ese tipo de llamadas. Entonces, en orden de... Bueno, doctora, yo le quiero contar, nosotros tenemos una dirección que llama la Dirección de Apoyo Institucional y Acceso a la Justicia, y yo le voy a llevar la inquietud al doctor Aicarto. ¿Por qué? Yo les insisto, esto es un tema de capacitación y de unificación de criterios. El ICBF tiene un concepto, ustedes tienen otro, y el Consejo de Estado creo que se ha pronunciado frente a las competencias de unos y otros, entonces sería bueno hacer una capacitación en este sentido para que se unifiquen los criterios y se lea la distinta jurisprudencia que ha tenido referencia a eso. Con lo respecto a policía judicial es igual, es un tema que es de policía judicial, que es de la fiscalía, porque la fiscalía tiene esa competencia y es el fiscal general el que da las funciones de policía judicial y él es el que las quita. Entonces nosotros podemos hacer toda la gestión ante la fiscalía con el doctor Carlos Jaime Taborda para que traigan un experto en el tema de policía judicial del Centro de Altos Estudios de la institución. Ese es un compromiso que yo adquiero aquí con usted. Con ustedes, perdón. Dos tareas entonces. Sí, claro. Sí, hacemos el trámite donde sea. Bueno, entonces nos decían que por internet nos preguntaban del municipio de Támesis que si todos los policías, todas las estaciones se manejaban el formato de valoración del riesgo. Efectivamente, todos lo manejan. Sin embargo, para que no haya duda, se va a remitir nuevamente con la explicación correspondiente cómo se debe elaborar, diligenciar, los términos que tiene, son 48 horas para entregárselo nuevamente a la autoridad competente. No entregárselo ni a la víctima ni al victimario, entregárselo a la autoridad competente. Con respecto al tema de las medidas de protección, que nos dice el inspector de policía, que nos habla la ley 12. Y lo del acompañamiento. Sí. La solicitud a la policía se le dice una especial protección, efectivamente. Entonces ahí hemos tenido varias situaciones. Primero, nosotros como policía no podemos, llegado el caso extremo, a particularizar el servicio de policía. Es decir, tantos casos de violencia intrafamiliar, tantos casos de violencia contra la mujer, no tenemos la capacidad para tenerle un policía a cada mujer, ¿cierto? O hombre, ¿cierto? Que lo puedan necesitar. ¿Qué brinda la institución policial? Temas preventivos. ¿Y qué consiste esos temas preventivos? Rondas policiales. Es decir, que el policía del cuadrante regularmente, periódicamente, una vez al día, 2 veces al día, llegue a la casa a ver cómo está la mujer, ¿cierto? Que le entregue el número del cuadrante, cualquier situación, inmediatamente me llama, ¿cierto? Hemos tenido dificultades con ¿qué? Que muchas veces el agresor vive con la víctima, ¿cierto? Entonces, ¿hay qué? ¿Cómo hace el policía para establecer, tocar la puerta y no percibir que de pronto la mujer está amenazada y diga al policía que usted está bien, que aquí no pasa nada, ¿cierto? Tenemos esa situación. Pero el policía debe de implementar esas medidas de protección. Las debe. Y el acompañamiento, obviamente. Lo que dice la comisaria. De un municipio escribieron: con recursos del PIC no se puede pagar ningún tipo de atención en estos casos. Con recursos del PIC se pueden hacer las actividades de educación, promoción, prevención y fomento. ¿Bajo qué modalidad? Bajo la modalidad que haya contratado el hospital. ¿Quién es el que paga? La EAPB, es decir, la EPS. Si es una persona pobre no asegurada, pues la debe pagar el ente territorial, el municipio, si las actividades solo son de primer nivel, o la gobernación si son actividades de segundo o tercer nivel. ¿Y cómo se tasa el subsidio monetario? Dependiendo si es del régimen subsidiado o el contributivo. Si es subsidiado tiene derecho a un salario mínimo y si es del contributivo de acuerdo al valor de la compensación. Eso está en la norma. Entonces ahí no es que lo tasemos nosotros, sino que la norma dice cuánto es. ¿Hay alguna otra pregunta? La respuesta ya, y ahí terminamos, ¿sí?
Gracias. Para responderle a la doctora, a la comisaria de La Estrella, e inclusive al inspector cuando recibió la respuesta de una solicitud de protección y que le responden que no es de especial protección. Lo más seguro, y aquí aclaro con el intendente Oscar también igualmente, lo más seguro es que quien le respondió equivocó la ruta de protección. ¿Qué pasa? El Estado colombiano tiene 4 programas de protección. Uno, el de protección a víctimas y testigos. Otro, el programa de protección a justicia y paz. El otro programa de protección lo tiene la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, y que es para unas personas específicas, que son sindicalistas, personeros, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas, víctimas del desplazamiento forzado y que sean líderes en su región, periodistas. Entonces, esa es la especial protección a la que yo me imagino que hacía énfasis la persona que le respondía a usted. Pero eso no quiere decir, y eso para todos, que la Policía Nacional es la autoridad competente para proteger la vida, honra y bien de todos los ciudadanos colombianos. Y en especial las personas que están en una especial situación de vulnerabilidad. En este caso, una mujer que está siendo víctima de violencia de género, con mayor razón tendría que tener una protección. Entonces ahí lo que habría que hacer es acudir a la instancia de la Policía Departamental de Antioquia. Afortunadamente tenemos la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Departamental de Antioquia, con la que hemos tenido mucho contacto. Aquí en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá también, a través de la Teniente Claudia, también igualmente tiene esa ruta. Entonces sería enrutar la respuesta con la Dirección de Derechos Humanos de la Policía de Antioquia o Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, que quede claro que así existan esos programas de protección específicos y especiales para determinada población, sí, la Policía Nacional es la única entidad competente para asegurarle la vida a un ciudadano. Y con relación a la pregunta que hace la doctora, que inclusive son 2 en una para la Procuraduría, con relación a la vocación de servicio que les digo yo que tenemos que tener los que defendemos derechos, porque todos los que estamos aquí sentados defendemos derechos. La idea es que, si bien es cierto, nosotros también tenemos derecho al descanso, y eso es obvio, nosotros no somos no somos omnímodos, pero sí somos responsables de que si a mí me llaman o yo tengo conocimiento de un hecho, yo no puedo esperar a tener la oficina abierta para poder proteger la vida de una persona. Es que estamos hablando de la vida, el derecho fundamental más preciado. Yo no creo que a mí 5 minutos me quite un día de descanso, una llamada telefónica que yo haga. Les aseguro, son muchos los casos que yo he resuelto desde mi casa e inclusive estando en periodo de vacaciones. Porque la gente lo llama a uno o me pasa la información. Imposible que yo me quede con esa información de que está pasando algo grave. Y no, es que estoy en vacaciones o estoy en mi casa sentada. Eso no le quita a unos 5 minutos activar una ruta, que eso se hace por medios de comunicación. La idea de sentarnos en estos espacios es precisamente conocernos, articularnos. Yo por eso les di a ustedes mi correo electrónico. Mi teléfono lo tiene casi todo el mundo, yo se lo contesto a todo el mundo. Entonces eso es lo que a nosotros nos toca, ponernos en el lugar del otro, y yo como ciudadano, cuando estoy pidiendo al Estado, señor Estado, protéjame, ¿cómo le va a decir? No, es que estoy en vacaciones, no, es que pena, pero es que yo estoy descansando, entonces llame a otra parte. Es eso. Yo casi estoy segura que si nosotros cambiamos el chip de que somos funcionarios de oficina, nosotros podemos tener al menos un alivio para que esta sociedad cambie. O sea, no podemos darnos la pela y decirnos de que yo espero que el Estado cambie, pero yo no cambio, yo también tengo que cambiar. Entonces es eso. 2, doctora, con relación a lo que usted habla de la oportunidad que ustedes piden el acompañamiento, piden la protección o el desalojo de esta persona y que la policía no lo hace, también igualmente infórmelo. Eso se lo puede informar a la misma policía, nos puede informar a nosotros, y vuelvo y le repito, las 24 horas del día, en cualquier momento que me pueda llamar, o el personero municipal.
Es una función que le compete a la Policía Nacional. El funcionario que no lo haga está incumpliendo con un deber. Entonces la idea es, primero, antes de enrutar una acción disciplinaria, es también igualmente lograr que se efectivice la aplicación de la norma y que de verdad ese funcionario cumpla con el deber que tiene, que es un deber funcional. Entonces, en la oportunidad que así lo tenga, doctora, y si tiene algunos hechos específicos que nos pueda reportar, repórtenlo, que nosotros coordinamos con la Dirección de Derechos Humanos de la Policía de Antioquia y Metropolitana. Bueno, yo no podría cerrar sin... Hay dos compromisos ya de gobierno, hay un compromiso de la policía que es volver a retomar el tema con los oficiales y hay un compromiso que yo quiero que me ayude la Fiscalía. A ver si generamos entonces una capacitación a los médicos rurales, a los médicos de los municipios para todo ese tema de la valoración, del recoger las pruebas, porque a nosotros nos enseñan eso. A nosotros nos enseñan a hacer una necropsia viendo y después vaya, hágala. Entonces el reconocimiento médico legal a los médicos hoy rurales les da miedo, entonces me ayuda para que miremos los forenses que nosotros podemos tener y los que ustedes puedan tener en el tema de recoger la prueba, de los indicios. Pues yo de eso sé poquito, hice varias necropsias, pero hoy en día hay médicos rurales que no han hecho necropsias y que nunca han atendido un parto y van a enfrentarse en partos a los municipios. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Pienso que son espacios que hay que hacerlos más seguidos y esperamos volverlo a repetir en unos 3, 4 meses, pero ya con avances, ya que logremos dar avances de todo este trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias y que salgan temprano a votar el domingo. Esto no es intervención en política, salgan por el que quieran. Muchas gracias.